Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, aquí por Color Visión y una red de estaciones de radio y televisión a nivel nacional e internacional. Qué bueno que me acompañan, qué bueno que me acompañan. Avanza el mes de octubre, un mes cargado de muchas noticias, las repatriaciones de los haitianos, a decir de las autoridades, este lunes, día 7 de octubre, a partir del 1 de octubre, cuando se comenzó la oleada de repatriaciones, habían 4.944 haitianos que habían sido devueltos a su país. 4.944 que habían sido devueltos a su país. La cifra establecida por el gobierno es de unos 10.000 semanales. Y esto, lógicamente, se ha convertido en una situación bastante trascendente para todo lo que tiene que ver con el tema de los indocumentados en República Dominicana. La Cancillería de Haití, en la voz de su canciller, la señora Dominique Dupois, dijo hoy que protesta por los actos deshumanizantes que se están registrando en República Dominicana contra los ciudadanos de su país. Hay mucha gente que ha estado escribiendo, editorializando, comentando, que si bien apoya plenamente la decisión del gobierno de lanzar una campaña de repatriación de indocumentados, de ilegales en República Dominicana, no eso deja de tener la advertencia que debe hacerse dentro de un marco humanitario, sin violentar los derechos de la gente, sin maltratar a nadie, porque eso, a final de cuentas, se va a revertir contra República Dominicana. La verdad es que la cantidad de indocumentados, principalmente estamos hablando de haitianos, que están entrando, que residen en República Dominicana, es cada vez más alta. Si no hay una proporción de repatriaciones, esto no va a parar y llegará un momento donde será imposible su manejo. Que en todo proceso de esta naturaleza surgen situaciones, forcejeos, como el forcejeo de la señora que decía que tenía 4 niños que estaban en la escuela, que por favor la dejaran, y el policía, el agente de migración, dijo que no, que tenía que hacer, y mucha gente dijo, dale un chance, no, y la tenían esposada y después finalmente se la llevaron. De otra gente que se han quejado de que los empujan, de otra gente que se han quejado de que tienen su documentación al día, que tienen una documentación. Entonces lo que hacen es que lo agarran en la calle, según lo que han dicho las autoridades de migración, lo llevan al centro de retención o de detención de Jaina, allí los depuran, se toman sus generales, los que no tienen una tarjeta de residencia o de permanencia legal en República Dominicana, que no andan con sus documentos, son enviados a su país. Pasa de todo, pero no cabe dudas de que los haitianos toman el tema República Dominicana, el tema de sus nacionales indocumentados en el país, como punta de lanza contra República Dominicana. Esto ha sido tradicional y ahora no es para menos. Reforma constitucional en votación en la Asamblea Revisora convocada para reformar 5 puntos, 4 puntos esenciales, 5 puntos de la Constitución de la República. El PRM cuenta con la mayoría absoluta para poder hacer estas reformas. El PRM tiene 176 legisladores. Los legisladores que conforman la Asamblea Revisora son 190 diputados y 32 senadores. Esto hace una matrícula de 222 asambleístas. 222 asambleístas que trabajan de manera conjunta. Se necesita para hacer cualquier reforma de la Constitución ya consignada en un proyecto aprobado por las cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo
a solicitud del mismo Poder Ejecutivo, se necesitan las 2/3 partes de una votación positiva. Las 2/3 partes de 222 significan 148 legisladores que voten a favor de esa modificación. El PRM tiene 176 legisladores y la oposición de conjunto tiene 46 legisladores. O sea, la mayoría del PRM, y es de los asistentes, de los presentes, no de la matrícula en sentido general. Si fuera la matrícula en sentido general, 148. Si hay 100 legisladores solamente presentes, se necesitarían 67 legisladores, 2/3 partes. O sea, el PRM tiene sobrada votación para hacer esas reformas. Pero también se presenta que entra en caja el proyecto ya de reforma de la ley de reforma fiscal, enunciado por el gobierno hace varios días, que está dando algunas pinceladas sobre esto y ya se plantea oficialmente. Mientras tanto, sigue muy serio que este martes se conoce las medidas de coerción sobre el tema Intran, ¿cómo se llama la otra empresa? Aurich y Transcorp, con el tema de los semáforos, que tiene dos vertientes, como le decía yo la semana pasada, tiene dos vertientes. Una es el caso de las denunciadas irregularidades en el proceso de hacer el contrato, de la licitación, de la adjudicación del contrato en sí para montar los semáforos inteligentes, y otro tiene que ver, y van en paralelo, con las acciones de supervigilancia que rozan muy de cerca la seguridad del Estado, la inteligencia del Estado en República Dominicana. Este es un tema muy complejo, muy complejo. Hay 7 personas inicialmente acusadas, ya con un expediente y con medidas de coerción solicitadas. Hay que ver cómo se desenrolla todo este tema y cómo se fusionan, se desligan, se rozan, se acercan, se mencionan, donde hacen esquina el tema del contrato per se y de la situación de seguridad nacional, de seguridad del Estado, de inteligencia del Estado. Eso tiene sus bemoles, y es bueno que todo eso finalmente termine bastante bien aclarado. Bastante bien aclarado. Ese es un tema que va a dar mucha agua que beber, muchas menciones, muchas situaciones. Si hubo falencias aquí, falencias allí, en determinados departamentos del gobierno central, en la acción de los actuantes. Un asunto bastante complejo, que el PECCA, que tiene a su cargo toda esta información, toda esta investigación, todo este sometimiento, tendrá que sacar de abajo para realmente construir todo este caso con todos estos elementos de que estamos hablando. Y lo digo porque en el tema del contrato, documentación y todo este tipo de cosas, sería hasta fácil, diría yo, en cierto modo, con los investigadores y las pericias de los investigadores, poder establecer los movimientos para una acusación. En el caso que le queda al lado, con el que hace esquina, que es el tema de seguridad nacional, de inteligencia, hay muchas aristas que no pueden tocarse o que no se permite tocarse por una razón sencilla. La seguridad del Estado, la inteligencia nacional, está protegida en gran parte por la discrecionalidad y hasta la prudencia. Han dicho muchas cosas
que será necesario aclarar y explicar. Aclarar y explicar. El presidente Luis Abinader habla sobre la reforma fiscal y otros tópicos en su programa La Semanal. Estos y otros temas después de la pausa. Las organizaciones Alianza Dominicana contra la Corrupción y Participación Ciudadana han reclamado al Ministerio Público que extienda las investigaciones en la denominada Operación Camaleón hasta funcionarios del gobierno y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, que tuvieron participación en las irregularidades. Adoco, en una publicación en la red social X, ha manifestado sorpresa porque en el expediente no está incluido el exministro de la Presidencia, Joel Santos, de quien dice fue quien dio curso a la solicitud del exdirector del Intran, Hugo Veras. Mientras que el director de Participación Ciudadana, Eric Hernández Machado, considera que se deben investigar a los funcionarios del Intran que permitieron la ejecución de un contrato suspendido entre esa institución y la empresa Transcor Latam para la modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Con la finalidad de fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de la ley como parte de los esfuerzos del presidente Luis Abinader, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, anunció que el gobierno instalará oficinas de la Dirección General de Migración en cada provincia del país. Durante un evento en Moca, Bautista destacó que esta medida responde a la voluntad del presidente de implementar las nuevas disposiciones migratorias, siempre respetando los derechos fundamentales. 7 planchas de diferentes corrientes magisteriales se disputarán la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores este miércoles 9, en cuando serán electos 2.989 puestos en las elecciones del gremio. Más de 137.000 docentes elegirán a unos 2.989 dirigentes, conformados por 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, 5 del Tribunal Nacional Disciplinario, 5 del Consejo de Comisarios y 31 dirigentes nacionales para el período 2024-2027. Este lunes se produjo el traspaso de mando del Consejo Presidencial de Transición en Haití, donde Edgar Leblanc Fields, quien actualmente encabeza esa entidad, deberá dar paso a Leslie Voltaire como nuevo presidente. Según habían acordado previamente, la presidencia del Consejo Presidencial de Haití debe hacerse de forma rotatoria y a partir del lunes 7 de octubre le toca a Smith Agustín, representante del partido Red Edet y Compromiso Histórico, sector alineado a Claude Joseph, ex primer ministro del país. Hoy se cumple un año del conflicto militar que estalló entre las fuerzas de defensa de Israel y Hamas tras el ataque de las brigadas Al-Qassam a la militar del movimiento palestino, al que Tel Aviv respondió con su ofensiva en la Franja de Gaza. El número de víctimas y de daños ha experimentado un brusco repunte tras la ofensiva en el Líbano contra el grupo chiita libanés Hezbollah, que apoya la causa palestina. Según los datos del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, en este año de conflicto han muerto 41.909 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, a consecuencia de la ofensiva israelí, mientras que los heridos ascienden a más de 97.000, más de 10.000 personas siguen desaparecidas en Gaza. El huracán Milton alcanzó hoy la categoría 4 en Florida y se prepara para lo que podría ser su evacuación más grande en 7 años ante una tormenta que podría afectar a importantes núcleos de población como Tampa y Orlando. El huracán Milton ganaba fuerza con vientos máximos sostenidos de unos 215 kilómetros por hora
en el sur del Golfo de México y se emitieron avisos de marejada ciclónica y huracán para zonas de la Florida, así como alertas en la costa mexicana, señaló el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El presidente Luis Abinader se presentó hoy ante la semanal. Es su encuentro de cada lunes en la tarde con la prensa, con invitados especiales, con miembros importantes de su equipo de trabajo, de su gabinete, de sus direcciones, para explicar temas puntuales. El tema que se ha anunciado, tema puntual, la reforma fiscal, la esperada reforma fiscal, la mencionada reforma fiscal. Veamos los pormenores de cómo fue planteado por el gobierno el tema de la reforma fiscal a continuación. Buenas tardes, señor presidente Luis Abinader, señora vicepresidenta Raquel Peña, ministros, directores generales, miembros de la prensa, funcionarios, amigos todos. Luego de varios años de arduo trabajo, hoy les presentamos la propuesta de modernización fiscal que hemos preparado con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad y lograr una República Dominicana desarrollada y con mayor equidad. Esta reforma no es en contra de ningún sector, es a favor del país. Estamos comprometidos con realizar las transformaciones que cambiarán de manera positiva a nuestro país, de dar un gran salto para mejorar la calidad de los servicios públicos e infraestructuras y convertirnos en un país plenamente desarrollado. Para esto necesitamos unas cuentas fiscales sanas. Todos los dominicanos, todos los que estamos aquí presentes, soñamos con un país que garantice servicios de calidad en salud y en educación, un país seguro, ordenado, con régimen de consecuencias y reglas claras para todos. Este país que deseamos no solamente es posible, sino que está más cerca de lo que algunos creen. Y para alcanzar este objetivo se necesita el esfuerzo conjunto de todos nosotros, sector privado, sector social, sector público. Si somos capaces de trabajar juntos y tomar las decisiones difíciles con responsabilidad, podemos ser uno de los países desarrollados de la región en tan solo 12 años. Las expectativas de los ciudadanos han evolucionado con el tiempo, demandando mayor transparencia, mejor gestión de los recursos públicos y un enfoque más inclusivo y equitativo en la distribución de las oportunidades. Para responder estas demandas, debemos de estar dispuestos a adaptar las políticas públicas para alcanzar la meta que nos hemos propuesto, que para el 2036 la República Dominicana sea un país donde los hospitales y las escuelas sean de la mejor calidad posible, un país de gente alegre, saludable, productiva y preparada para competir con el mundo entero. Ningún país puede depender eternamente de la deuda para financiar la provisión de servicios públicos y en nuestro caso, cortar esta dependencia significa realizar cambios significativos a la estructura del sistema tributario. Si bien la deuda dominicana es sostenible, la República Dominicana debe de reducir el endeudamiento como mecanismo para financiar el gasto público. En el año 2008, fruto de la crisis financiera internacional, se creó un desequilibrio entre los ingresos y los gastos fiscales
que ha ocasionado una dependencia a la contratación de deuda para financiar el desarrollo. Ese desequilibrio, me parece que todos los que están aquí sabemos, que estaba supuesto a corregirse en el año 2010, pero la corrección no se materializó porque la misma implicaba decisiones políticamente no agradables. Promover desequilibrios perpetuos es un acto de irresponsabilidad, pero yo digo también que es un acto suicida. Para ilustrar el alcance de esta problemática, el presupuesto del presente año 2024 se contemplan casi 263,000 millones de pesos solo para el pago de intereses. Esto representa casi un 22% del presupuesto de ingresos del presente año. Debemos cambiar esta trayectoria para garantizar la estabilidad macroeconómica. Debemos evitar que la deuda siga creciendo. Primero, porque todo tiene un límite. Y segundo, porque financiar el desarrollo exclusivamente con deuda acabaría creando una situación que atentaría contra el mismo desarrollo que tanto anhelamos y que impediría enfrentar los principales desafíos de la nación y atender desastres naturales que nos embaten cada año y futuras pandemias. La República Dominicana tiene uno de los gastos públicos más bajos de la región y esto limita de forma importante nuestra capacidad de invertir lo necesario para resolver los problemas de los servicios básicos de la población. Todos, absolutamente todos, los problemas del desarrollo de un país en última instancia son de naturaleza fiscal, porque se necesitan recursos monetarios para atenderlos. El gran dilema es que toda la población exige, y con mucha razón, mayores inversiones en áreas que afectan su día a día. No conozco a nadie que no quiera que se mejore sustancialmente el problema de la basura o del tránsito, o que no quiera que se siga reduciendo el problema de la criminalidad, o que no desee recibir asistencia oportuna de calidad mundial cuando tenga que ir a un hospital. Y para hacer todo eso se necesitan recursos. Todos los sectores tienen que contribuir en esta reforma. Por eso, como parte del aporte que realiza el sector público, estamos eliminando 10 instituciones, fusionando otras 7, incluyendo 3 ministerios. Todo esto para crear ahorros que puedan ser redireccionados a invertir más en las prioridades de la gente. Ahora bien, no se trata de recortar gastos solamente, se trata de crear mecanismos institucionales que garanticen a la población que el gasto y la deuda no experimenten un comportamiento irresponsable en ninguna administración. En consonancia con esto, el presidente Abinader aprobó recientemente la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este es el primer gobierno que promueve y promulga una ley que impone límites al crecimiento del gasto público. Con esto estamos marcando un hito sin precedente en la historia de las finanzas públicas, donde el gobierno explícitamente se compromete con la sostenibilidad fiscal, una mayor rendición de cuentas y más transparencia en el uso de los recursos públicos. Para este nuevo periodo de gobierno, vamos a implementar grandes cambios en los servicios públicos como salud, transporte, asegurar salarios decentes, igualdad de oportunidades y crear un ambiente seguro y moderno para todos los dominicanos. Hoy estamos presentando el proyecto de modernización fiscal, que actuará como un mecanismo que habilite al Estado a responder estas demandas y nos permita ser un país más desarrollado y equitativo. Esta reforma no es un fin, es un medio para lograr el país que todos los dominicanos nos merecemos. Este proceso que hoy nos embarcamos como Proyecto Nación es necesario para poder brindar servicios a la ciudadanía. Si no recaudamos más, no podemos invertir en lo que la gente demanda. El proyecto que estamos presentando consta de 4 ejes. El primer eje es la protección de la población vulnerable.
Esta reforma tiene muchos efectos positivos sobre la población de bajos ingresos. Los mayores beneficiarios del incremento que haremos al gasto de salud, a las soluciones de transporte y seguridad ciudadana serán precisamente esa población de menores ingresos. Sin embargo, algunas de las medidas que impactan a la población de mayores ingresos pueden también tener efectos sobre las personas de bajos ingresos. No podemos por esto renunciar a la recaudación que proviene de esa parte de la población de ingresos altos, que sí tiene los recursos para pagar por un buen funcionamiento del Estado, y por eso mitigaremos los efectos que puedan tener las medidas sobre la población vulnerable. Como parte de la reforma, se incrementarán las ayudas sociales para compensar los efectos que produzcan la generalización de ciertos impuestos en ciertos productos y servicios. La asignación del programa Aliméntate pasará de 1.650 pesos mensuales a 2.000 pesos mensuales, para un aumento de un 21%. Esto implica un aumento de más de 5.000 millones de pesos al año en este programa de asistencia social. Otra medida compensatoria que el gobierno está proponiendo como parte de la reforma es un aumento significativo del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Esta medida permitirá que el salario real de nuestros trabajadores siga creciendo sustancialmente por encima de la inflación acumulada y al mismo tiempo operará como una medida compensatoria de la reforma que hoy estamos proponiendo. Por último, estaremos dedicando fondos que permitan aumentar el salario mínimo del sector público para elevarlo de los 10.000 pesos mensuales actuales a 15.000 pesos mensuales. Esto también implica un ajuste a las pensiones por servicio. El segundo eje tiene que ver con el programa de inversión pública y gastos priorizados. Aumentar los ingresos del gobierno es fundamental para poder invertir en el bienestar de los ciudadanos. Este proyecto de ley permitirá la realización de una serie de obras y programas que son demandados por la población. La falta de una infraestructura adecuada de servicios urbanos como gas, electricidad, agua, es reconocida como una de las principales causas por las cuales no estamos preparados para enfrentar los desafíos climáticos globales. Mejorar esta infraestructura es crucial para fortalecer nuestra resiliencia climática y mejorar el bienestar económico de todos los ciudadanos. Nuestro gobierno tiene una amplia cartera de proyectos que transformarán radicalmente el sistema de transporte del país. Entre estos se encuentran el tren metropolitano que conectará la capital con el Aeropuerto Internacional de las Américas y 30 áreas urbanas más, el teleférico de Santo Domingo Oeste, el tren de San Cristóbal, el monorriel de Santiago. Estos proyectos están diseñados para fomentar una movilidad sostenible e integrar los sistemas de transporte masivo en todo el país. Estos proyectos tienen un impacto sustancial en la disminución del tiempo promedio de desplazamiento de las personas, el cual se calcula, para el caso de la ciudad de Santo Domingo, en aproximadamente una reducción del 70%, lo cual equivale en un promedio de 30 minutos menos de desplazamiento todos los días. También se producirá una reducción del tráfico de vehículos de por lo menos 1.4 millones del total de 3 millones que existen actualmente. Para la protección ciudadana y la soberanía de nuestra frontera proponemos lo siguiente: incorporar durante los próximos 4 años más de 20.000 nuevos agentes de seguridad, incluyendo la construcción de 116 nuevos destacamentos, el remozamiento de otros 300 destacamentos para la seguridad de los barrios, pueblos y centros turísticos, el despliegue en el país de salas de denuncia ciudadana y de más herramientas tecnológicas necesarias para que nuestro cuerpo de seguridad garanticen que este sea un país seguro para todos.
En lo relativo al sector salud, una parte de los ingresos provenientes de la reforma planteada serán utilizados para la implementación del sistema de atención primaria del régimen subsidiado. La atención primaria en salud es un componente fundamental de cualquier sistema de salud bien estructurado. Proporciona acceso directo y cercano a los servicios de salud. Facilita el contacto con el sistema sanitario, convirtiendo el primer nivel en la puerta de entrada del sistema. Por otro lado, el gobierno se compromete a aumentar la asignación a los ayuntamientos en 11.000 millones de pesos anuales, con el objetivo de proveer recursos necesarios para atender los problemas relacionados a la recogida y gestión adecuada de los residuos sólidos y las obras que se requieren en las distintas comunidades del país. El proyecto de ley que estamos presentando establece la consignación de aportes dirigidos a la recapitalización del Banco Central no menores al 0.9% del PIB. Esto representa un incremento de un 50% a los aportes que actualmente se están realizando y es parte del compromiso de este gobierno de lograr una recapitalización del Banco Central lo antes posible para garantizar que continuemos disfrutando de la estabilidad macroeconómica que hemos logrado en las últimas décadas. Por último, se destinarán 18.000 millones de pesos para las inversiones que requiere nuestro sector eléctrico. La solución de los problemas que enfrenta este sector requiere de compra de contadores para poder medir la energía que se consume y para poder cobrar la misma. Requiere también de compra de transformadores para evitar la sobrecarga de los circuitos por el aumento de la demanda. Y por último, las redes de distribución requieren de un continuo mantenimiento para garantizar que la electricidad sea estable y confiable. El tercer eje tiene que ver con reglas de juego igual para todos y un ataque frontal a la evasión. Con los ajustes tributarios que estamos proponiendo, nos aseguraremos que las empresas compitan en igualdad de condiciones, eliminando distorsiones y privilegios que crean inequidades entre contribuyentes. El objetivo es bastante claro. 2 empresas o 2 contribuyentes que tengan el mismo beneficio neto deben pagar los mismos impuestos. No es justo que existan empresas acogidas a regímenes especiales generando beneficios sustanciales y que las mismas no contribuyan al impuesto sobre la renta, mientras otros con niveles de rentabilidad menores tengan que cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas por el Código Tributario. Dicho esto, el gobierno respetará los derechos adquiridos que tengan las empresas acogidas a regímenes de incentivo hasta el vencimiento de los mismos. Estamos comprometidos con fortalecer nuestro comercio local, apoyando a los pequeños y medianos empresarios dominicanos, que son la columna vertebral de nuestra economía. Como parte de la reforma, se tomarán medidas puntuales para combatir frontalmente el comercio ilícito, sin importar de qué nacionalidad sea. Adicionalmente, se normalizarán algunos tratamientos preferenciales en la importación de ciertos productos para garantizar que exista una competencia justa y que el comercio local, aquel que genere empleos para los dominicanos, no esté en desventaja con las importaciones realizadas desde otros países. Estamos conscientes de que la evasión y el incumplimiento tributario son anormalmente altos en nuestro país. Muchos piensan que bajando las tasas impositivas, la evasión también disminuiría. Esta línea de pensamiento podría tener cierto asidero si nuestras tasas impositivas fueran exageradamente altas, pero no lo son. El incumplimiento del ITEVIS en nuestro país se estima en un 47%. Esto con una tasa de impuesto del 18%. Sin embargo, Uruguay tiene una tasa más elevada del IVA que nosotros, tiene un 22%. Y su nivel de incumplimiento tributario
es solo de un 22% también. Otro ejemplo es Chile, que tiene una tasa de IVA del 19%, es decir, un punto porcentual más que la nuestra, pero su tasa de incumplimiento tributario es solo de 25% en comparación con el 47% nuestro. O también podemos ver el caso de México, con una tasa del IVA del 16%, menor que la nuestra, y su incumplimiento tributario es del 51%, mayor que el nuestro. Estos datos indican que el tema de la evasión no necesariamente es un tema de la tasa de impuesto, es un tema de control por parte de la autoridad y del régimen de consecuencias para aquel que evade. Todo aquel que evade está cometiendo un crimen contra el Estado y el pueblo dominicano. Es culpable de que no contemos con servicios de salud, transporte y seguridad ciudadana que nos merecemos. El gobierno está decidido a atacar el flagelo de la evasión de manera frontal. Por tales motivos, esta reforma estará acompañada de varias medidas orientadas a perseguir el delito tributario, tales como: la DGI implementará un nuevo sistema de percepción de renta para ir cerrando el círculo de la evasión de aquellos contribuyentes considerados de alto riesgo. La figura del agente de percepción no se encuentra establecida en el Código Tributario y con el proyecto de ley se está otorgando la posibilidad para que la DGI establezca agentes de percepción hasta un límite del 5% del monto facturado. Se realizará una actualización de la norma de las tasas efectivas de tributación por sectores. Se implementará un programa de fiscalizaciones masivas y de auditorías de personas físicas, en donde se realizarán los cruces de sus consumos de ingresos con los ingresos reportados a la DGI. La DGI estará realizando también un censo de contribuyentes para la identificación de aquellos contribuyentes que actualmente se encuentran omisos. Para fomentar la equidad, serán eliminadas diversas medidas administrativas que todavía están vigentes tanto en DGI como en DGA. El cuarto eje tiene que ver con la simplificación y las medidas tributarias que estamos proponiendo. Para el caso de las personas jurídicas, nuestro gobierno se encuentra comprometido con la simplificación y la modernización tributaria. Como parte de la reforma, hemos decidido reestructurar el anticipo de la renta. Las personas físicas y microempresas no tendrán que pagar anticipos sobre la renta. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el anticipo será del 40% y 60% de los beneficios reportados en el periodo anterior respectivamente. Los pagos para estas empresas serán trimestrales en vez de mensuales como son en la actualidad. Adicionalmente, y en aras de fomentar el emprendedurismo, se está estableciendo que todas las micro y pequeñas empresas estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas en la declaración jurada de sus primeros 3 ejercicios fiscales. Por otro lado, se está reestructurando el régimen simplificado de tributación. Dentro de los cambios que estamos proponiendo está otorgarle la facultad a la DGI de incorporar de oficio a contribuyentes que cumplen con los requisitos para estar bajo dicho régimen. Actualmente existen un gran número de contribuyentes que deberían de estar bajo este régimen simplificado de tributación, el cual otorga tratamientos favorables tanto en las tasas de tributación como en los anticipos, pero por desconocimiento no están. Adicionalmente, se está reestructurando la escala del RCT de ingreso para las personas físicas, para garantizar que este régimen no sea abusado por contribuyentes que deberían de estar en el régimen ordinario. El nuevo monto tope para este régimen de RCT de ingreso se establecerá en 5 millones de pesos anuales. Las otras modalidades del RCT se están adicionando al Código Tributario para darle más fortaleza legal.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Debo referirme ahora a las leyes de incentivo de los sectores productivos. Una ley de incentivo es útil en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando una economía depende fuertemente de un sector y necesita diversificarse. Pero este no es el caso de República Dominicana, dado que nuestra economía está muy bien diversificada. Otra razón puede ser para atraer inversiones a sectores específicos. O, por ejemplo, cuando un país quiere atraer la adopción de nuevas tecnologías inexistentes en la economía local. Pero independientemente de estas consideraciones, una ley de incentivo no puede ser eterna. Los incentivos son para ayudar a las empresas a establecerse o compensar ciertos costos durante un plazo razonable, mientras logran ser rentables. Pero resulta que la mayoría de estas leyes tienen décadas de haber sido promulgadas. Por ejemplo, la ley de Confotur es del año 2001, la ley de cine del año 2010, la del desarrollo fronterizo del 2001, la ley de competitividad e innovación industrial del 2007, la de la cadena textil del 2007 también. Todas estas leyes han impulsado sectores que necesitaban un apoyo cuando fueron promulgadas. Sin embargo, es extremadamente difícil justificar la permanencia de una ley para un determinado sector por plazos mayores a 10 o 15 años. Dichos sectores ya registran niveles de beneficios por sus operaciones que hace cuestionable la continuación de estos incentivos. Hemos realizado un análisis profundo del costo-beneficio de cada una de estas leyes y como parte de la reforma se estarán haciendo ajustes de lugar en cada una de ellas. Como mencioné anteriormente, algunos incentivos no tienen necesidad de ser mantenidos y otros serán mantenidos con algunas modificaciones. Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazgo. El bono ITEVIS y ciertas exenciones para los fideicomisos orientados a proyectos de vivienda de bajo costo serán mantenidos por su importancia en el desarrollo de ese segmento de vivienda, el cual es un eje estratégico de nuestro gobierno. En el caso de los incentivos a la zona franca, se realizarán ajustes relacionados con las empresas operadoras de parques de zona franca, las cuales, en su esencia, son empresas de alquiler de inmuebles y provisión de ciertos servicios. Por otro lado, las empresas de zona franca que vendan al mercado local podrán elegir entre realizar una declaración jurada por los beneficios de esas ventas al mercado local o pagar un 5% de las mismas por concepto de presunción del impuesto sobre la renta. Un tratamiento similar operará a las empresas logísticas. En el caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo, se proponen modificaciones para garantizar que la misma sea utilizada para inversiones mayores al equivalente de $5 millones y que mantengan una nómina no inferior de 100 empleados de la zona permanentes durante la operación de la empresa. La exención sobre los impuestos a los combustibles fósiles se limitará a aquellas empresas que vendan su energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. En el caso de las personas físicas, uno de los grandes problemas de la estructura de nuestro sistema tributario es la baja tributación que registran las personas físicas. Esto se debe por varios factores. Por un lado, al igual que en otros sectores,
existen diversas exenciones que limitan la capacidad del Estado de gravar a los que poseen mayores ingresos. Por otro lado, la existencia de una tasa de impuesto para el tramo alto de los ingresos de las personas físicas, menor que la tasa de impuesto corporativa existente, permite una planificación fiscal por parte de algunos dueños de empresas para reducir sus pagos de impuestos. Por último, la no obligación de presentar declaración jurada para los que son asalariados, independientemente de sus niveles de ingreso, permite la ilusión del pago de los impuestos. Todos estos elementos se han conjugado para dar como resultado que las recaudaciones que deben de provenir de las personas físicas sean una de las más bajas de la región. Cuando, por ejemplo, en los países de la OCDE, las recaudaciones de las personas físicas representan un 24% del total de todos los impuestos, en nuestro país, señores, alcanzan solo un 10% del total, es decir, menos de la mitad. Por estos motivos, el proyecto que estamos contemplando contempla las siguientes medidas. Se añade un nuevo tramo a la escala de las personas físicas para aquellos trabajadores con ingresos superiores a los 2.4 millones de pesos anuales y se establece una tasa marginal de un 27% para esta nueva escala. Con esto igualamos las tasas de impuestos sobre la renta de las empresas con la de las personas físicas de mayor ingreso. Es importante mencionar que esta medida impacta solamente al 1% del total de asalariados, que son los que se encuentran en esos niveles altos de ingreso. Todas las rentas percibidas por las personas físicas se consolidarán para fines de declaración jurada, con excepción de aquellas que permanezcan como pagos únicos y definitivos, tales como los dividendos de personas jurídicas que operen en el régimen ordinario. La retención sobre los ingresos por intereses será considerado como un pago a cuenta. Las personas que generen intereses por debajo del mínimo exento podrán solicitar el reembolso correspondiente frente a la DGI. Se elimina la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta establecida en la ley 179-09. Esta exención beneficia fundamentalmente a las personas de mayores ingresos, las cuales ya reciben una exención importante a través del tramo exento de la escala salarial para las personas físicas. Se establece la obligatoriedad de presentación de declaración jurada anual para todas las personas físicas, independientemente de sus fuentes de ingreso. Estarán exentas de esta obligación las personas físicas que tengan ingresos inferiores al máximo del segundo tramo de la escala del impuesto sobre la renta para personas físicas. Se elimina el tratamiento preferencial para las mercancías categorizadas como envíos de bajo valor, para que pasen a pagar los impuestos que les corresponde, manteniendo la exención del pago de los aranceles. Con la implementación de esta reforma ya no existirá la necesidad de suspender anualmente vía la ley de presupuesto de cada año los ajustes por inflación a los tramos del impuesto sobre la renta. Con relación a los impuestos a la propiedad, tengo para decirle que el impuesto más progresivo por excelencia es el impuesto a la propiedad. Este impuesto se basa en el valor de los bienes inmuebles, como casas, terrenos y edificios. Dado que las propiedades de mayor valor suelen ser poseídas por personas con mayores ingresos y con mayor riqueza, este impuesto tiende a recaudar más de aquellos que tienen una mayor capacidad económica. Las propiedades inmuebles son visibles y registradas públicamente, lo que hace más difícil la evasión fiscal en comparación con otros tipos de ingresos o riqueza. En los países de la OCDE, las recaudaciones por concepto de impuestos a la propiedad recaudan en promedio un 1.9% del PIB. En nuestro país solo logramos recaudar
cerca de un 0.2% del PIB, es decir, casi nada. Nuestro impuesto a la propiedad, mejor conocido como el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI, está diseñado para recaudar muy poco. Por un lado, la exención que tiene actualmente es demasiado alta. El monto exento en nuestro país equivale a cerca de $175,000 anuales. Si hacemos la comparación con otros países de la región, vemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, en donde el monto exento es solo de $31,000 anuales. En Panamá, $30,000 anuales. En Ecuador, $45,000. En Chile, $91,000. El otro aspecto que incide en la baja recaudación tiene su origen en las leyes de incentivo que han otorgado exenciones a propiedades de alto valor que deberían de estar pagando el impuesto. Para proteger a las personas de bajo ingreso, debe de existir un nivel del valor de la propiedad por debajo del cual no se tenga que pagar este impuesto. Este nivel debe estar asociado a las propiedades que son utilizadas por la población de menor ingreso. El precio de una vivienda de bajo costo es un parámetro que nos permite proteger a las familias de bajo ingreso y lograr una contribución en función de su riqueza por parte de las familias más pudientes. Nuestra propuesta de reforma modifica el mínimo exento que existe actualmente y lo fija en un valor equivalente a la vivienda de bajo costo, es decir, $5,025,380 anuales. Este valor será indexado anualmente. Por último, la DGI procederá a realizar una revalorización de los inmuebles para llevarlos al valor del mercado del momento. La última revalorización se realizó en el año 2013 y esto ha causado una merma en la recaudación proveniente de las personas de mayor ingreso. Lo mismo se hará con los valores de catastro. Hablemos sobre los impuestos al consumo. Una de las mayores exenciones que tiene nuestro sistema tributario es la enorme exención que existe en diversos productos y servicios que no están, pero que deberían estar alcanzados por el ITEVIS. A ningún gobierno, por razones obvias, le agrada hacer modificaciones a este impuesto. Las exenciones que existen, aunque protegen a la población de menor ingresos, benefician desproporcionadamente a los que más pueden. La población de menores ingresos destina una mayor proporción para adquirir los productos y servicios exentos. Sin embargo, los hogares de mayor ingreso gastan en términos absolutos mucho más que los que tienen menos ingresos. No podemos seguir dándonos el lujo de perder esta recaudación de los más pudientes. Por otro lado, existen un sinnúmero de servicios que no se justifican estar exentos. Los cambios que estamos proponiendo son los siguientes. De ahora en adelante, el ITEVIS pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado. Con esto unificamos la nomenclatura del impuesto a los estándares internacionales. Se incluye expresamente los servicios digitales como parte de los servicios que están alcanzados por el IVA. Se mantendrán las exenciones para los productos esenciales de la canasta básica, específicamente el arroz, el pan, el pollo, la leche, el huevo, la yuca y el plátano. Los medicamentos continuarán exentos. Los insumos o bienes de capital del sector pecuario y los abonos y sus componentes permanecerán exentos. Los combustibles continuarán exentos debido a que los mismos se le aplican los impuestos selectivos. En lo relativo a los servicios exentos, se mantendrá la exención de los servicios de enseñanza provistos por instituciones debidamente acreditadas por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que ya se fusionará con el Ministerio de Educación. Los servicios de salud provistos por instituciones acreditadas debidamente por el Ministerio de Salud Pública. Servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y recogida de basura. Servicios de transporte de pasajeros, servicios de intermediación financiera
y servicios financieros y seguros debidamente autorizados por la Administración Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Banco o la Superintendencia del Mercado de Valores, según corresponda. Servicios de alquiler de vivienda para uso familiar, servicios y planes de pensiones y jubilaciones. Todo lo demás tendrá una tasa unificada del 18%. En lo relativo a los impuestos a la bebida alcohólica, estamos proponiendo la siguiente medida: un aumento del impuesto específico por grado de alcohol para que sea 840 pesos, un aumento de la tasa ad valorem aplicable a las bebidas alcohólicas para llevarla al 11%. En lo relativo a los impuestos de circulación, estamos proponiendo la siguiente medida: el impuesto de circulación de los vehículos queda fijado como un pago único de 3,000 pesos para los vehículos con años de fabricación mayor a 5 años y de 6,000 pesos para los que sean hasta 5 años de fabricación. Por otro lado, nuestra propuesta incluye el establecimiento de un impuesto a las bebidas alcohólicas azucaradas que dependerá del grado de azúcar añadida. Para bebidas entre 5.01 gramos y 10 gramos de azúcar añadida, el impuesto será de 58 centavos y por cada 100 miligramos. Y para bebidas con más de 10.1 gramos, el impuesto será de 1 peso por cada 100 mililitros. Más del 75% de los países con impuestos selectivos a las bebidas azucaradas, a las bebidas alcohólicas con azúcar añadida, han optado por impuestos específicos. Estos tienden a ser preferibles a los impuestos al valores porque aumentan el precio de todos los productos gravados de la misma manera y no están sujetos a la manipulación de precios de la industria generalmente son más fáciles de administrar y proporcionan ingresos más estables que no fluctúan con el precio. Otras medidas: se establece un arancel de un 20% y un ad valorem de 75% a las importaciones de cigarrillos electrónicos e insumos para su utilización. Se eleva la presunción de la renta de empresas de transporte a un 15% sobre los fletes por pasajes y cargas. Se eleva a un 15% las primas brutas cobradas por las compañías de seguros extranjeras. Se establece que las asociaciones sin fines de lucro gozarán únicamente de la exención del impuesto sobre la renta, siempre y cuando los beneficios que produzcan por sus operaciones no sean distribuidos a dividendos como personas físicas y jurídicas. Se clarifica que la exención de ITEVIS que se otorga a la importación de vehículos de energía no convencional beneficia al primer adquiriente del vehículo. Se establece por ley la contribución del GLP que anualmente se incluía en las leyes de presupuesto de cada año. Se establece un impuesto selectivo del 16% sobre los ingresos brutos de la banca de lotería y banca de apuestas deportivas. Se reducen a la mitad los impuestos establecidos para el AFTUR. Con estos ajustes necesarios, entramos a una nueva era de las finanzas públicas, donde hay una mayor rendición de cuentas, más control, más transparencia y más efectividad. Con esta reforma de modernización fiscal, estamos estableciendo un nuevo marco fiscal que promueve la transparencia y la equidad, combate la evasión y protege a los más vulnerables. Estamos corrigiendo distorsiones históricas, eficientizando el Estado y simplificando el sistema tributario. Juntos podemos construir una nación próspera y plenamente desarrollada. Este es nuestro momento para ser valientes y trabajar juntos en soluciones colectivas para problemas colectivos. Con el aporte de todos lograremos un futuro mejor y seremos un ejemplo para las próximas generaciones. Muchas gracias.